Bienvenidos a Nociones Básicas sobre Vino. Mi nombre es Andrea Toledo y esta es una clase teórica grabada en video. Veamos las generalidades del vino. El vino está compuesto 100% de uva. Es una bebida que al fermentarse el mosto de la uva se obtiene el vino. De ninguna otra fruta se puede obtener vino. Lo que aparece ahí son los aromas asociados después de la fermentación de dicha fruta. Los tipos de vino pueden ser, por ejemplo, el vino tinto, que debe su color al ollejo de la uva, porque el pigmento del color casi negro de esta uva pues le da al vino su típico color tinto. El vino blanco puede ser hecho a base de uvas blancas, aquí hay algunas variedades enlistadas, y también de uvas tintas sin esa piel. Si ustedes quieren leer más detenidamente las diapositivas, pueden darle stop al video. Luego el vino rosado es un vino hecho a partir de uvas tintas, pero procesado como que si fuera blanco. Estos tres vinos son los típicos, los tradicionales y los más vendidos para maridar alimentos. Y luego vienen los vinos especiales, como los vinos espumosos. El más conocido es el champán, que debe su nombre a la denominación de origen francesa y de la ciudad francesa Champagne, obtenido a través de un método también llamado champenois. Y existen algunas otras variedades, como por ejemplo los vinos espumantes que están hechos con el método Charmat, que es más moderno que el antiguo método champenois. Vamos a ver un poquito acerca del maridaje, que se le conoce como el matrimonio entre el vino y la comida. Puede ser por complemento o por contraste. Cuando nosotros tenemos al vino y el arte de la comida o de la gastronomía, el gusto personal y la experiencia es la mejor guía al respecto. Los tipos de maridaje, como ya hemos dicho, pueden ser por complemento, cuando los sabores son armoniosos, o por contraste, cuando ambos, tanto en la bebida, en este caso el vino, como los alimentos, presentan características organolépticas diferenciadas. Luego, algunas pautas básicas es, por ejemplo, comenzar de forma ascendente. Quiere decir que vamos a tomar primero los vinos ligeros, luego los vinos un poco más robustos y definitivamente de último vamos a dejar aquellos vinos que tienen una saturación de dulzor por dulzor residual en su contenido líquido. Bueno. Existen muchísimas escuelas al respecto del maridaje, pero se dice que uno de los romances más estables de la historia de la gastronomía es la del vino y el queso, aunque se dice que en España se le da queso a la persona cuando se quiere ocultar la mala calidad del vino. Pueden ustedes, como he dicho, pausar el video y leer más detenidamente. Yo quiero que este video sea más bien rápido y que aporte pues mi experiencia, y el contenido me está sirviendo de guía para platicarles un poco. Estos son algunos vinos fáciles de encontrar en Guatemala y algunos quesos que también son fáciles de encontrar en Guatemala. El maridaje con vinos blancos, también estas son algunas notas, pero en general nosotros deberíamos de basar el maridaje en nuestra experiencia. El maridaje de vinos tintos suele ser un poco más complejo por su alto contenido alcohólico y por los taninos que se pueden percibir al paladar, siendo las comidas con contenido de grasa los que más le favorecen al vino y los vino tinto, y los vinos tintos también no se llevan bien con la excesiva sal de algunos de los quesos. Este también es un interesante maridaje con comida típica guatemalteca. Así que si en algún momento quisieran combinar su tamal de Navidad, pues ya sabemos que con un Chardonnay encontramos mejores opciones. Conclusiones sobre maridaje. Bueno, está en mejor posición una salsa para poder determinar el maridaje de un vino que el tipo de carne. Así que no se deje guiar por los estándares más bien ya
dejados o obsoletos que se encuentran en muchos de los libros sobre vinos. Al paladar guatemalteco le gustan muchísimo los vinos de contenido alcohólico ligeros y uvas con una tendencia más bien dulces, como el Riesling, que es un vino blanco, y algunas uvas ligeras como el Sauvignon Blanc. Los vinos tintos preferidos por los guatemaltecos son los provenientes de la uva del Merlot y el Zinfandel, especialmente por el White Zinfandel, que es un vino estadounidense que proviene de una uva tinta, pero que es rosado. Todo una obra de arte comercial. Bueno, catar el vino. Este es otra de los ejercicios que llama muchísimo la atención a la hora de catar el vino, principalmente porque se necesita cierto expertise y técnica para realizarse. La cata es una evaluación sensorial. Esto quiere decir que nosotros dejamos de lado nuestros gustos personales y tratamos de hacer una cata lo más objetiva posible. Las etapas de la cata son la vista, el olfato y el gusto. Sin embargo, yo personalmente inicio mi cata con el olfato, luego la vista, luego regreso al olfato y sí, dejo de último el gusto. El aspecto visual del vino nos dice muchísimo acerca de su edad. Los vinos blancos con destellos muy amarillos son los vinos más añejos y los con destellos verdosos son los vinos más ligeros. Sin embargo, los vinos tintos con destellos más bien a teja y traslúcidos son más bien los añejos, y los vinos violeta muy profundos, de color muy profundo, son los vinos más jóvenes. Los descriptores del color, también aquí tenemos algunos que los expertos utilizan para referirse de manera estandarizada a la vista que les refleja el vino detrás de esa copa transparente. El más grande de los sentidos a la hora de experimentar un vino es el olfato, ya que el vino tiene la virtud de oler a muchísimas frutas, vegetales, minerales. Es una experiencia increíble y tener la posibilidad de encontrar todos esos aromas en nariz es recomendable. El gusto, bueno, recordemos que tenemos el salado, el ácido, el amargo, el dulzor, y lo que más se siente en el vino es la sensación del alcohol, además de la temperatura que lo acompaña, que debe de ser fresca para nuestro país tropical, y pues en algunos dulzor y en algunos una sensación de amargor que no es más que la sensación de astringencia por los taninos que tienen por lo menos los vinos tintos. Dentro de la descripción de sabores aquí tenemos algunos, y después tenemos los principales vinos, los defectos del vino. En general yo diría que el vino está vivo, y cuando huele mal, cuando está defectuoso, pues huele a muerto. Definitivamente no podemos sostener el vino en la nariz, huele muy mal. De ahí, si nosotros podemos sostener la copa debajo de nuestra nariz y no nos ofende, puede ser que el vino no sea de nuestro gusto, pero no quiere decir que esté malo o estropeado. Sigamos. Más detalles importantes. Bueno, algún poco de vocabulario, un poquito más de vocabulario aquí que también le pueden hacer pausa. Sobre el servicio del vino está muy interesante. Pues, cuidar la temperatura, el cómo se ha almacenado es un factor importante. Y a tener en cuenta, afirmaremos que un buen vino es aquel que está en armonía con el momento en el que se toma. El almacenamiento debe de ser en un lugar tranquilo, con temperatura estable, de ser posible con botelleros horizontales y con un piso que se pueda regar para mantener una humedad correcta en la bodega. Leer la etiqueta del vino es todo un arte, puesto que existen definiciones controladas y definiciones de autor. Con respecto, por ejemplo, a la añada, se refiere a la añada de la cosecha de la uva y no así
del embotellamiento del vino. La uva aparece en muchas etiquetas, sobre todo del Nuevo Mundo, pero no suele ser común que aparezca en las etiquetas de los vinos del Viejo Mundo, porque estos son más bien comprados por regiones. El equipo necesario es simplemente un sacacorchos que se tenga cierta habilidad para poderlo manejar. Hay que cuidar también que el vino esté a una temperatura adecuada. En general, los vinos blancos se sirven fríos y los vinos tintos en nuestro país, Guatemala, se sirven frescos. Nada de estar tomando vino tinto a temperatura ambiente Guatemala, porque esto no es correcto y va a hacer que el vino sepa distinto a lo que debería apreciarse en el sabor del vino. Bien, entonces aquí tenemos las temperaturas de los 3 vinos tranquilos y la de los espumosos. En esta ocasión no vamos a hablar de vinos especiales más que de los espumosos, y de los vinos como los portos y los cosecha tardía podremos hablar en otras unidades. Para el descorcho tenemos una guía rápida: cortar la cápsula de manera prolija, extraer el corcho sin tocar el borde de la botella, son una de las principales recomendaciones al respecto. En el caso de los espumantes se requiere cierta habilidad y es una de las actividades que aún me pone un poquito nerviosa, pese a que he destapado muchísimas botellas de vino espumante con la mano. La decantación es necesaria, es un proceso necesario cuando los vinos son muy jóvenes o cuando los vinos son muy añejos. Y cuando los vinos son muy añejos, todavía es un ritual un poco más tranquilo y más especializado. Cuando los vinos son jóvenes, la única razón por la cual se trasvasan o pasan a otro recipiente es para liberar un poco la agresividad que podría encontrarse en un vino excesivamente joven. Bueno, esto sería para los vinos para decantar. Son botellas que han estado mucho tiempo en posición horizontal y que necesitan limpiarse de los sedimentos. Muchas personas creen que los sedimentos de una botella es un defecto, nada más lejos de la realidad. Un vino con sedimentos quiere decir que ha sido un vino que desde la vid se pensó para que estuviese en esas condiciones de guarda prolongada. Bueno, acá podemos hacerle pausa también y leer un poquito más si lo desean. En cuanto a los corchos y las botellas, tenemos que también es todo un tema. Los corchos pueden existir de primera flor, de primer corte, aglomerados o aglutinados, también reciclados e incluso algunas imitaciones de plástico. En general, las personas a veces piensan que el tapón de rosca no es bueno y sin embargo es uno de los mejores métodos para conservar un vino blanco joven en perfectas condiciones. O un vino tinto de uvas delicadas como el Pinot Noir se beneficiará muchísimo más de un taparrosca que de un corcho que está hecho para botellas más añejas que necesitan una microoxidación interna conforme va pasando el tiempo y que está pensado así por el enólogo que creó el vino. En cuanto a las en cuanto a las botellas, mucho de ellas está relacionada con su fuente de origen. Están las de Borgoña, la de Burdeos y la de Riesling o del Rin. Todas ellas van a depender de si están los vinos pensados para ser añejados o están destinados para beberse jóvenes. En cuanto a las copas, también es todo un tema. No es un diseño caprichoso, en general es para favorecer la precipitación de los aromas hacia la superficie y en virtud de si queremos que se precipiten más o menos, el ancho de la boca será más o menos. Si nosotros queremos que podamos ventilar el vino, también la pancita o el ecuador del vino, de la copa de vino, será importante a este respecto. Una copa correctamente servida tiene que ser abajo de la mitad y esta tiene que tener unas dimensiones de manera tal que 5 onzas puedan caber de la mitad para abajo de la copa. Quiere decir que son unas copas bastante grandes. Las que son comúnmente utilizadas en los restaurantes, bueno, no son copas de vino.
Y digo comúnmente, en Guatemala ya hay muchísimos restaurantes que tienen copas adecuadas. En general, las copas de vinos tinto están diseñadas para ventilar y las copas de vino blanco están diseñadas para retener los aromas de cada uno de estos vinos. En cuanto a los vinos espumosos o de postre, las copas cambian porque, bueno, ya no tenemos esa finalidad. En general, las copas de vino espumosos son largas y altas para apreciar el rosario de burbujas que se forman, que también pueden ser catables y tienen unas fichas de cata que nos dejan registrar el tamaño y la densidad o la rapidez con la que suben las burbujas a la superficie, un tema por demás interesante. De último diré que al hablar de vino, el mejor vino es el que a usted le gusta y que de vino se aprende tomando. Ha sido un gusto compartir estas diapositivas con ustedes. Espero que puedan darle pausa al video y que no se les haya hecho muy largo. Gracias por verlo hasta el final. Adiós.